y felicidad compartida. Y empezamos la jornada de hoy en la que vamos a contar con Matías Ricart, con Sor Lucía Carán, con Jaume Sant Llorente, con Rafael Matesanz, con una mesa de expertos y de casos de felicidad que merece la pena que todos conozcamos. Eduardo Punset nos resumirá un poco las enseñanzas de este congreso y haremos entre todos, con la buena voluntad de todos, una demostración práctica de cómo la música nos ayuda a compartir emociones, gracias a Carlos Jean, que no lo he visto por aquí, o si está, pues llegará un poquillo más tarde si no lo ha hecho aún. Pero vamos a empezar con Matías Ricart, que lleva un título que es una responsabilidad. Él, según la Universidad de Wisconsin, es el hombre más feliz del mundo porque hicieron un escáner cerebral de personalidades relevantes y su cerebro, la fotografía de su cerebro, demostró que era el hombre más feliz del mundo. Él, yo creo que no entiende castellano, entonces voy a hacer un chiste. Yo creo que él es francés de origen, y esto lo vais a entender rápidamente, los amantes al deporte. Yo creo que los franceses inventaron el título del hombre más feliz del mundo para ganar en algo a los españoles, que les ganamos en fútbol, tenis, baloncesto. Pero... No, je viens de faire le... T'avais compris, mais... Oui, me tiene dos pas, ¿no? Bueno, él dice que lo entiendes, lo había explicado antes, estas cosas se hacen así. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos ser al menos un poco de lo feliz que tú eres y que lo transmitas y compartirlo. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos. Es una gran alegría estar aquí con todos vosotros y tengo poco tiempo para explicar lo que es la felicidad. Hace 2 semanas estaba en Nueva York, en las Naciones Unidas, y hablaba de lo mismo, pero en 4 minutos. Y era un lugar maravilloso porque por la primera vez la noción de la felicidad nacional estaba incluida en el orden del día de las Naciones Unidas y era un gran reto en cuanto a la situación que teníamos años atrás. El año pasado el gobierno de Bután fue realmente quien abogaba por esta idea de que no deberíamos ver el PIB, sino lo que sería el Gross National Happiness, el índice de felicidad nacional, porque sería lo más potente, lo más importante. Y si la gente es rica pero no feliz, ¿qué sentido tiene? No tiene utilidad alguna. Tenemos que pensar en lo que nos lleva al florecimiento de la felicidad, del bienestar entre la gente. Ese es el objetivo, gente feliz, gente contenta. Si queremos lograr ese objetivo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En primer lugar, cuando le pedimos a la gente, le preguntamos a la gente, ¿qué es la felicidad? Muchas veces la gente dice, bien, pues todo el mundo tiene que definir la felicidad a su manera. Y si leemos en la prensa, a veces hay cuestionarios sobre qué es la felicidad para ti, y encuentras todo tipo de respuestas, desde comerme un maravilloso plato de espagueti, es la definición de felicidad para algunos. Entonces, si como filósofos como Aristóteles, que decían que era el objetivo entre los objetivos llegar a la felicidad. Puede haber dinero, queremos esto, queremos lo otro, pero creemos, ya funcione o no, lo que queremos es ser felices, el bienestar, la felicidad, una satisfacción profunda, el florecimiento, lo que los griegos llamaban perimonia. Y esto es realmente el objetivo, y es también lo que el Dalai Lama expresa. La felicidad es el objetivo de la vida. Y entonces, cuando la gente dice, no me importa la felicidad, no, como intelectuales franceses decían, no nos importa la felicidad, olvidad la felicidad, no, queremos la pasión, la creatividad, la justicia, nos interesa el sufrimiento.
Bueno, pues en cierta medida es la forma que ellos tienen de encontrar una satisfacción profunda. Le pueden llamar como quieran, pero todo el mundo está buscando algún tipo de realización. Nadie se levanta por la mañana pensando en voy a sufrir durante todo el día y voy a sufrir durante toda mi vida. Esto no funciona. Si nosotros sufrimos, queremos sufrir un poquito menos. Si vemos a gente que padece, los seres humanos o los animales, queremos en cierta medida aliviar esta situación, ese sufrimiento, lograr que esto sea, por lo tanto, esa realización, esta felicidad, un sentido de que la vida merece la pena ser vivida, que cada instante de la vida tiene ese sentido profundo de la dirección hacia la satisfacción. Entonces, si la felicidad es algo tan importante para todos, nosotros no podemos simplemente dejarlo ahí, en un tipo vago, en una idea de que sea lo que fuere, cualquiera puede definirlo como le apetezca, porque entonces es como si lanzáramos flechas cuando tenemos pues los ojos vendados, sin ver la diana. A veces damos en el blanco, pero no sabemos el por qué ni qué hemos hecho. Creo que es importante, por ello, en alguna forma, de alguna manera, tener una idea de lo que la felicidad puede ser, lo que es el bienestar, y distinguirlo de lo que no es felicidad. Porque uno de los dramas de los tiempos actuales es que a menudo, tan a menudo, nosotros buscamos la felicidad donde no está y perdemos nuestro tiempo. Y entonces nos sentimos desalentados, nos sentimos realmente desilusionados porque no encontramos lo que estamos buscando. Y creo que, en primer lugar, necesitamos hacer una matización, diferenciar aquello que parece felicidad, pero que no es una fuente de realización satisfactoria, genuina. Puede ser una experiencia agradable. No hay nada malo en el placer. Está bien. Puedes tomar una ducha caliente, agradable, después de dar un paseo por la mañana en invierno. Y es maravillosa esa sensación. Pero esto es diferente de la felicidad. Si nosotros buscamos una sucesión de experiencias de placer una tras otras, es como la receta para terminar exhaustos, no para encontrar la felicidad. Si vemos la característica del placer, nuevamente no hay nada malo en el placer, pero es algo cambiante, es algo que cambia del placer a lo que puede resultar neutro o lo que puede resultar no placer. Imagínate una ducha maravillosa, caliente, después de haber dado un paseo entre la nieve, pero si estás 24 horas bajo una ducha caliente, pues realmente qué desagradable. Piensa en la música más hermosa, la que más te guste, la que más te agrade, un preludio de Bach. Puedes escucharlo 3 veces si realmente te gusta, si la disfrutas, pero 24 horas seguidas escuchando la misma música, entonces no olvides que se ha utilizado la música como instrumento de tortura, poniendo la música con una altísima intensidad sonora una y otra vez. Lo más delicioso una vez bien, 2 veces vale, 5 veces, madre mía, esto ya te causa náuseas si tienes que comer lo mismo una y otra vez y sin parar. Entonces, no es algo que vaya a irradiar hacia afuera, no es algo que te vaya a inspirar, que vaya a inspirar a los otros. Entonces, también el placer cambia con el tiempo. Se convierte en lo opuesto. Mientras más lo experimentamos, menos placentero resulta. Si nosotros ahora vemos la felicidad no como algo, una sensación transitoria, sino como una forma de ser, como un estado mental. Un estado mental que no es solamente el querer algo, no es el querer la felicidad ya esté en el cerebro o donde fuere. La felicidad estriba en todo un grupo de cualidades humanas diferentes, como el amor altruista. El amor altruista da más felicidad que el odio. La libertad da más libertad, la fuerza interior en el sentido profundo, confianza, en esa confianza profunda que es mejor que una inseguridad y que la vulnerabilidad, el sentido de ser
realmente capaz de no vernos invadidos por las sensaciones o las emociones negativas. Todas estas cualidades juntas hacen una forma de ser. Podemos definir la felicidad en una forma sana, saludable, como una forma, un estado saludable, un estado mental saludable, una forma óptima de ser que invade todos nuestros estados de emociones y los recursos internos necesarios para hacer frente a los retos de la vida, en lugar de ser vulnerables a lo que sería elementos como el placer. La felicidad te da los recursos para hacer frente a todo ello, y paradójicamente puedes mantener este profundo sentimiento de bienestar incluso en la tristeza. La tristeza es incompatible con una experiencia placentera, pero algo incluso extraordinariamente triste, alguien querido que muere, hemos sido testigos de una masacre, es terriblemente triste, pero podemos mantener un sentido de compasión, de compromiso, una dirección en la vida para lograr algo que merezca la pena conseguir, algo que merezca la pena lograr. Todos estos sentidos de fuerza interna nos permiten incluso seguir durante la tristeza y seguir adelante. Creo que lo más importante es que debemos pensar en la felicidad como una capacidad, como lo que llamamos en inglés skill. Todos tenemos diferentes capacidades, diferentes temperamentos. Todo ello viene de diferentes factores. Algunos son hereditarios, están en los genes. Aunque los genes no es más que realmente algo que se puede cambiar. Es como el proyecto para hacer una casa que puede variar cuando la estamos construyendo. Se cambia la forma en que se expresan los genes con el entorno, la infancia, si beneficiamos o no, si hemos recibido amor, afecto, si hemos sentido esto, entonces si nos hemos rodeado de amor o si hemos estado dejados a un lado. Esto establece una diferencia, pero por otra parte hay tanto que depende de nuestro estado mental interno. ¿Qué vamos a hacer con nuestra propia mente? Y con un poco de suerte, esto depende de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta tendencia instintiva a poner todas nuestras esperanzas y todos nuestros miedos fuera de nosotros, miedos y esperanzas fuera de nosotros. Y entonces, todo ello, sin esto yo sería feliz. Si no lo logro, no podría ser feliz. Y luego, cuando vemos a la gente, cuando vemos a aquellos que tienen todo para ser feliz, son célebres, ricos, famosos, guapos, lo tienen todo para el éxito, todo parece ir bien. Y luego oímos que entran realmente en una depresión y entonces se desmoronan desde el punto de vista de un ataque de nervios. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? El estado mental interno puede fácilmente eclipsar las condiciones externas. Podemos sentirnos desde el punto de vista de estar en un paraíso y sentirnos desgraciados, o podemos sentirnos alegres y llenos de fuerza en situaciones difíciles, en condiciones difíciles. Y cuando el Dalai Lama visitaba Portugal un día, había muchas construcciones en curso durante ese día, y por la noche durante la charla dijo: bueno, pues sabéis, realmente, si os convertís en el propietario de un apartamento maravilloso de lujo en la planta número 20 o 30 de un edificio altísimo, bueno, cuando te mudas ahí, si tienes ya, ¿qué vas a buscar? Lo único que tienes entonces, si tienes un estado mental inadecuado, es simplemente una ventana desde donde saltar. Entonces, la forma de experimentar las cosas establece la diferencia. La forma de vivirlo, y quiero narrar una anécdota. Una vez estuve con un joven y me fui a Tahití.
y con un monje budista, era una gran noticia, me fui con él y se publicaba, se hablaba realmente de que habían encontrado pues animales que no veían siempre, y luego que había un monje budista en Tahití. Tahití queda maravilloso en las postales, pero es muy caluroso, y entonces era un lugar muy caluroso, y estábamos sentados ahí en un jardín y había un árbol maravilloso, frondoso, y de ese árbol salía como una especie de, como este vapor de agua, como esta especie de neblina que te refresca, esa bruma, esa neblina que realmente te refresca, estas gotitas de vapor de agua en el aire. Y decía, incluso, fíjate, incluso los árboles representan el aire acondicionado en Tahití. Y alguien me dijo, pero fíjate, no, en realidad a esto le llaman literalmente, es un tipo de como si fueran un tipo de insecto, de moscas, y le llaman moscas como si hicieran pis. Son unas monjas que van realmente... La idea que teníamos se desapareció, y entonces es de la mañana a la noche, lo que traduce condiciones externas en una maravillosa felicidad o en una desgracia. Y entonces prestamos atención a lo que son las circunstancias externas solo. Está bien, pero vamos a ser claros. Ciertamente, el mejorar las circunstancias externas tanto como podamos, y yo con toda pasión me he comprometido en proyectos humanitarios, más de 100 proyectos humanitarios en Himalaya, en Tibet, Nepal, en la India, intentando poner al servicio todos mis esfuerzos todo el tiempo, y necesitamos mejorar todo lo que podamos en el mundo, pero eso no termina ahí. Ese no es el final, porque el control de la situación externa, de las condiciones externas, es algo que se nos escapa de las manos, es algo limitado. No podemos ante ese universo. El universo no es como un catálogo de todos nuestros deseos, fantasías. No funciona así, no es así. El control del mundo externo también es algo que a veces es inalcanzable, porque podemos tener un maravilloso puesto de trabajo y al día siguiente no tenerlo. Si ponemos los temores fuera, y entonces al final tenemos un desaliento. Por eso creo que hay que encontrar dentro de nosotros las fuerzas internas, dentro de nosotros, la alegría interna, en lo más profundo de nuestras mentes. Y entonces, dentro de ello, vamos a adquirir una confianza, tal confianza que entonces podemos reforzar esa fuerza y realmente con amor también ayudar al mundo y enfrentar esas situaciones. Y no podemos estar en la burbuja del yo de la mañana a la noche. Qué aburrimiento preocuparnos solo por nosotros. Y es porque estamos inseguros, porque nos sentimos vulnerables. Y solo me ocupo de mi felicidad, solo importo yo. No me importa que los otros sean o no felices, no es mi problema, demasiado para mí. No, el problema es que nosotros no somos entidades separadas. Todos estamos interconectados, interrelacionados, y la búsqueda, por tanto, de felicidad individual va vinculado a ello. Pero esto no funciona si te hace desgraciado y hace desgraciado a los otros también. Y hay dos razones para esto. En primer lugar, tenemos que constantemente, cuando yo solamente pienso, ¿cómo me siento? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en el pasado? Esto es una receta para realmente estar rumiando problemas una y otra vez, temores sin un momento de paz. Y la vida se hace desgraciada. Y también la vida de los demás. Hacemos que los demás se sientan desgraciados. La segunda razón es que también no va en armonía con la realidad. No está en armonía con la realidad. La realidad no está hecha de entidades aisladas, sino que todo está profundamente interconectado. Y entonces, ¿por qué el altruismo funciona? ¿Y por qué lleva a una felicidad genuina? La razón es, en primer lugar, que el amor altruista y la pasión con benevolencia
con ternura, con afecto, con amor. Todo ello está entre lo más positivo de las emociones positivas, algo que podemos sentir, algo que se ha mostrado en neurociencias y lo voy a mostrar. Es decir, también es lo mejor, la forma mejor de ser para vosotros. Si sois benevolentes, si amáis, si sois buenos, si sois generosos con los otros lo van a percibir en una forma positiva y las relaciones humanas entonces mejoran. Es una situación en que todos ganamos. En segundo lugar, la segunda razón, además de la parte afectiva, es que ahora estás en armonía con esta interdependencia de todo, en lugar de fragmentar la realidad. Reconoces esta interdependencia, reconoces que profundamente dentro de ello, en la misma forma que yo no quiero sufrir, no hay nadie que quiera, seres humanos, incluso el más pequeño animal, nadie quiere sufrir, queremos evitar el sufrimiento. Y entonces es un nivel fundamental de humanidad, de sentimiento, que reconoce que pertenecemos a esta familia de todos aquellos que queremos evitar el sufrimiento. Y es mucho más fácil el entrar y ponernos en la mente de los otros y constatar que incluso, aunque sea una persona con pocas capacidades, que intenta lograr la felicidad, pero con ignorancia, esa persona no quiere sufrir, tampoco quiere sufrir. Tenemos que reconocer esa interconexión y esa es la base sólida para ampliar el amor altruista y llevarlo más allá de aquellos que son queridos para nosotros, nuestros hijos, la familia, los amigos, y llevarlo a los demás, a los ajenos, incluso a los enemigos también. Un filósofo dijo que es demasiado pedir que ames a tus enemigos. Yo creo que confunden lo que es el que te guste con la palabra el amar. ¿Qué significa? No te gusta un dictador, por supuesto, pero otra cosa es realmente el amor. No es el desearle bien cuando él quiere hacer el mal y desearle éxito en sus malos fines. Puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. No, seguir matando gente. No, de eso no se trata. ¿Cuál es lo mejor? Una mente con benevolencia. ¿Qué puede desearle a un dictador? Que puede tener crueldad, odio, indiferencia. Lo importante es que esto desaparezca de la mente de esa persona y con altruismo, como un médico. Mientras más enfermo está el paciente, más intenta el médico encontrar una forma de curar a ese paciente. Entonces, no es que te guste la enfermedad, sino es amor hacia el paciente. Amor a todos en ese sentido. Si el paciente se ha vuelto loco y mata al médico, el médico no va a intentar, cuando le intenta asesinar, tomar un puñal y va a apuñalar al paciente. No, es encontrar la forma de curar al paciente. En ese sentido, a eso me refiero. Es cómo podemos llevar, extender, ampliar el amor altruista, que es la raíz de la verdadera felicidad. Y uno de los consensos en los debates que hemos tenido en Naciones Unidas hace pocos días precisamente es que el altruismo y la felicidad están profundamente enraizados y vinculados. Y de esta forma yo intento establecer este punto. Si nosotros vemos el reto de nuestros tiempos, uno de las dificultades conceptuales principales que tenemos es el reconciliar realmente lo que es la situación economía de esta situación que tenemos. 400 millones de operaciones comerciales por segundo, es una locura. Y como sube y baja la bolsa, y bueno, todo tiene que ajustarse a esta bolsa. Y luego está esa gama media de calidad de vida, la duración de una generación, de una vida, de una familia. Y esto es lo que debe florecer. Y luego está a largo plazo, el entorno, el medio ambiente, lo que nos rodea. Y esto es muy difícil para los economistas el tomar en consideración. Por ejemplo, no van a emitir bonos del Tesoro con venzan al cabo de 100 años. A nadie les interesa. Incluso alguien podría decir, sí, nos preocupa el medio ambiente. Pero es difícil conceptualmente. ¿Por qué? Porque no hay un modelo alguno que integre
el corto, el medio plazo y el largo plazo. Tener más consideración a los otros, querer que los otros sean felices. Esto es el ser altruista. Es el vínculo conceptual. Es ese hilo mágico, que no es un lujo, que no es una utopía, no es una idea utópica. Seamos altruistas y busquemos la felicidad si lo tenemos todo. No, el altruismo. Y esto es importante para todos, hacia todos. Si tenemos más consideración hacia los otros, no vas a utilizar los ahorros de la gente que han confiado en ti para irte al casino a Las Vegas, como han hecho algunos inversores. Y entonces, más consideración hacia los otros. Si tienes esa mayor consideración, harás que las condiciones de trabajo, las condiciones en la familia, las condiciones en la sociedad lleven a un florecimiento en la vida y que la gente pueda llevar sus aspiraciones más profundas a convertirse en realidad y que no tengan ese estrés, estar limitados solo a producir más, el PIB, el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, pasar nuestra vida pasando el incremento del Producto Interno, el Producto Nacional Bruto, a costa de la felicidad. ¿Qué sentido tiene? Y entonces, si hay más consideración hacia los otros, no vamos a arruinar el planeta en que vivimos. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Pero no podemos decir, no nos importa a muy largo plazo. No. El altruismo es el concepto real que puede llevar o traer a consideración el buscar la felicidad genuina, la felicidad verdadera en el tiempo. Hay tantos debates que podemos alcanzar o no la felicidad genuina, si existe o no el altruismo verdadero. No tengo tiempo para entrar en todos los debates, discusiones a lo largo de siglos, y la investigación científica más reciente nos dice que sí que existe el altruismo, que sí que se puede generar, que se puede potenciar. Y dar un aliento, es decir, como se ha dicho, he oído decir, lo que dices sí, parece muy bien, me han dicho, pero sabes, mira el estado de la sociedad, dicen algunos, si es posible la sociedad, si el altruismo existe, entonces, ¿y qué? Mira dónde estamos. La pura existencia de ello no es suficiente. Esto es cierto. La existencia de un potencial no implica la realización de ese potencial. Tengo un amigo de mi edad, 66 años como yo, que es profesor en la Universidad de Montreal, en Canadá. Y cuando tenía 60 años pensó, bueno, tengo que volver a hacer deporte y hacer jogging como cuando yo era joven. Y empezó a correr nuevamente a los 60 años de edad. Al cabo de 5 minutos le faltaba el aire y realmente el año pasado ya corrió el maratón de la ciudad de Montreal. El potencial lo tenía, seguía teniéndolo, pero no tenía sentido el potencial hasta que lo llevó a la práctica y poco a poco convirtió el potencial en una realidad, logró que se hiciese una realidad. Entonces, nosotros no tocamos el piano simplemente con 2 deditos, 5 minutos cada 2 semanas. Eso no funciona. Todo requiere práctica, todo requiere esfuerzo. No nos importa pasar 15 años en la escuela y pasar una formación profesional. No vamos a ser un buen ajedrecista si no jugamos al ajedrez, o un buen deportista si no nos entrenamos. ¿Y por qué entonces la mente? Esa calidad y calidades humanas ¿por qué van a estar en el mejor de sus capacidades, en el mejor nivel, sin esfuerzo? Como cualquier otra cualidad, como cualquier otra capacidad, hay que cultivarlo. Tenemos el potencial para hacerlo. Quizás ahora estamos al 10% de ese potencial que llevamos dentro en cuanto al altruismo, en cuanto a la compasión, en cuanto al preocuparnos por los otros, en cuanto al dar y en cuanto al alcanzar la felicidad como cualidad. Entonces, es cierto, podemos cultivarlo. Durante unos pocos minutos voy a presentar
una perspectiva de ello en cuanto a el aspecto contemplativo. Las grandes religiones y tradiciones espirituales hablan de contemplación. Si miramos dentro de nuestras mentes, cuántos pensamientos, agradables, desagradables, recuerdos, la anticipación del futuro, el razonamiento lógico, pero en la base de todo ello, ¿qué está? Está este elemento básico, luminosa cualidad de la mente, esta facultad básica de la mente de conocer esa luz que brilla sobre muchas cosas. Me pueden mostrar qué hay aquí, pero la luz, esa ilustración es importante. Si tú iluminas la basura, bueno, pues estás iluminando la suciedad, pero si brilla la luz sobre el oro, entonces simplemente revela la belleza del oro. La cualidad básica del conocer, del saber, es la sabiduría de esta paz interna. Es algo que va incondicionalmente vinculado a lo que está en el espacio. El espacio no cambia. Puede haber nubes, no haber nubes, va un avión, vuelan pájaros, el cielo, pero va modificado por el contexto. Gracias a todo ello, el contenido se puede cambiar. El contenido siempre se puede cambiar, depende de nosotros, pensamiento tras pensamiento, emoción tras emoción. El sustituir el odio, la envidia, el deseo por un amor incondicional, el sentido de la libertad interna, de la contención, de esta capacidad genuina que nos lleva más alto, con generosidad y con una fuerza interna. Todas estas cualidades se pueden reforzar, se pueden utilizar. No podemos al mismo tiempo sentir odio y amor hacia alguien. Podemos sentir odio y amor en momentos diferentes. No se puede en un gesto o bien golpear o estrechar la mano a la vez. No puedes. Entonces, mientras más llenas tu mente con amor altruista, menos espacio queda para este odio, agresividad, esta ira. Todo debe funcionar de esa forma. Luego, el aspecto contemplativo de todas las religiones tradicionales se encuentran ahí, es llevar una y otra vez, no solo unos minutos. A veces sabemos lo que puede ser el amor incondicional durante 10 segundos y va sustituido por otros pensamientos. Pero hay que cultivarlo, ese amor incondicional, durante 20 minutos. No lo hacemos normalmente, pero si lo haces, ese amor incondicional, empieza el cambio. Cambia tu mente, cambia tu cerebro, serás otra persona. Si lo haces día tras día, durante semanas, meses, así es como nos transformamos. Y no debemos subestimar el poder de la transformación, de esa autotransformación. Ese es el drama de nuestros tiempos. Y esto es decir, soy así, nada puedo hacer, y es algo como una piedra, grabado en piedra. No es así, es flexible. La contemplación durante siglos se ha conocido. Por eso se pasan meses y años intentando aumentar el amor altruista, el amor compasivo, el amor. Pero me puedes decir, eso es bueno para ti, la meditación en el Himalaya. Sí, muy bien, meditas ahí, ahí puedes meditar. Pero no es fácil para nosotros cuando estamos en una congestión de tráfico el meditar. Pero el cuerpo y la mente puede ser, y podemos ser los ermitas, y podemos ser estos ermitas donde la propia mente, y nos refugiamos en ella, y alguien se dice, jaja, esto no es para nosotros. Por eso hace 25 años la reunión de estas ciencias modernas con el enfoque contemplativo se ha convertido en una contribución fundamental. Es como rehabilitar la noción del enfoque contemplativo, la meditación en el mundo moderno, entrenar nuestras mentes. La gente se fía de las ciencias. Digamos que los científicos son dignificados. Y dices, bueno, la formación establece una diferencia. Muy bien, es cierto. Pero si lo demuestras, alguien podrá decir, tal vez deba intentarlo. Cuando los científicos y los médicos te dicen que, bueno, camines durante 20 o 40 minutos porque vivirás más tiempo y vivirás mejor,
Entonces ves gente que van ahí en el apartamento, en una bicicleta estática, que no van a ninguna parte, no se mueven ni a la cocina, pero están ahí pedaleando, y puede parecer divertido, pero lo hacen porque ven la ventaja de una bici estática, la ventaja para la salud. Lo que necesitamos ahora es la compasión y el amor altruismo, pero como si fuera la gimnasia, es decir, la práctica reiterada de esta meditación, de ese amor altruista. Funciona. Voy a probar ahora. Voy a mostrar algunos de los estudios que se han realizado en los últimos 15 años, que miden, y es el enfoque donde los neurocientíficos, los clínicos. Y el punto es mostrar, en primer lugar, que trabajar con meditadores experimentados funciona. ¿Funciona? Vamos a ver aquella gente que lo han hecho durante mucho tiempo. Y yo fui uno de los conejillos de India iniciales, gente que habían hecho de 10.000 a 60.000 horas de meditación a lo largo de 40 años. Para dar una idea, 10.000 horas es normalmente lo que un músico que da su primer concierto tiene 10.000 horas de práctica tras sí. Entonces tenemos meditadores que han meditado durante 60.000 horas. La idea es, bueno, vamos a ver si se encuentra algo, aparecerá en estas personas, hombres o mujeres que han meditado. Si en ellos no se encuentra, nos olvidamos del tema porque no lo vas a encontrar en los otros. Si encontramos elementos importantes en estos meditadores durante mucho tiempo, podemos preguntarnos, ¿cuánto lleva? ¿Es suficiente 2 o 3 semanas? ¿Establecer una diferencia? Vamos a verlo. Vamos a ver los meditadores experimentados. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a verlo ahora. Inicialmente, vienen de lugares como estos sitios maravillosos para la meditación. Voy a mostrar algunas fotos que he tomado desde mi ermita en Nepal, en Tibet, y vemos estos hermosos sitios. Y de esa forma no hay que preocuparse por nada, por lo que es que te devuelvan los impuestos que pagas ni nada así. Bueno, este es el lugar ideal para la meditación. No hay supermercados, no hay salas de cine, nada que hacer más que meditar. Y si no te gusta la meditación, no vayas allí. Este es en Bután y es realmente, ves este acantilado y es un lugar totalmente salvaje. Otro lugar maravilloso para la meditación matutina. Esto es lo que veo y por eso quiero volver muy pronto al lugar donde medito y a mi ermita. Y tenemos aquí a mi primer tutor, que también era profesor del Dalai Lama. Y bueno, no les llevamos a una imagen de resonancia magnética funcional a ellos, pero sí hemos considerado que un gran maestro espiritual no es que quiera controlar tu vida, es alguien que no tiene nada que ganar ni que perder. Todo para compartir, todo para dar. Alguien que tiene todo para darlo, su sabiduría, su compasión. Y hay como aquel que quiere compartir contigo lo que ha aprendido en el pasado. Don Göring Boucher, con quien desde el 67 empecé a trabajar, 40 años, también hay maestras. Ella ha sido una ermita maravillosa tibetana y realmente vemos que esta ermitaña ha tenido una gran contribución. De esta forma, ¿cómo podemos probar con la ciencia lo que logran los meditadores? Hay 2 formas. Tenemos aquí el electroencefalograma, que puede medir cambios muy rápidos en milésimas de segundo, la actividad cerebral, midiendo la actividad cerebral, y vemos estos sensores. Es muy rápido, pero no es tan preciso en 3 dimensiones para saber exactamente qué pasa dentro del cerebro, saber exactamente qué ocurre, pero esto es rápido. Y aquí tenemos no solo el estudio de un monje budista, es un médico británico que durante 9 años estuvo retirado meditando
Y aquí tenemos a monjes y tenemos también aquí tenemos a Mirin Rinpoche, un joven tibetano, un gran maestro tibetano, y aquí tenemos la imagen de resonancia magnética, y como ha dicho, tiene 4 características el equipo de resonancia magnética. Es oscuro, es un sitio estrecho, hace frío y hace ruido. Entonces, no es el mejor lugar para meditar, pero funciona, y ha funcionado. Vamos a verlo. Aquí tenemos la primera vez que entré en un equipo de resonancia magnética, pasé 2 horas y media, y Richard Davidson está feliz de que pude sobrevivir, y entonces ahora debo haber pasado 150 horas dentro de los equipos de imagen de resonancia magnética. ¿Qué encontramos? Y lo que encontramos aquí, este es el electroencefalograma donde vamos a comparar cosas. Necesitamos comparar a los meditadores con los no meditadores. Tenemos que comparar a los meditadores en estado de reposo cuando no hacen nada o cuando entran a meditar, y no podemos ver una medida absoluta sino diferencias. Comparamos primero a los novicios que van a explicar su meditación sobre amor altruista. Durante una semana, 10 minutos al día de instrucción, vinieron al laboratorio y entonces les dijimos 1 minuto de reposo, 90 segundos de amor altruista, y esto 50 veces. Y entonces luego haces lo mismo con meditadores que han meditado mucho. Y lo que vemos aquí es la línea en rosa, que es el grupo control, son los que llamamos los inexpertos, los novicios, y aquí tenemos los que han meditado, y aquí nada ocurre cuando meditan sobre amor altruista. No es suficientemente importante como para desencadenar algo a nivel funcional cerebral, pero aquí tenemos los meditadores en situación de reposo, no pasa nada, pero cuando empiezan a meditar en cuanto a amor y en cuanto a compasión, hay un incremento súbito de la actividad cerebral en algunas áreas, un enorme incremento vinculado a estas emociones positivas que ocurre fundamentalmente en la frecuencia gamma, que va vinculada a un tipo de congruencia y conectividad cerebral. Es una gran diferencia. Si vemos ahora lo mismo con imagen de resonancia magnética, imágenes cerebrales funcionales, aquí tenemos los meditadores en reposo y cuando están en la meditación compasiva, va vinculado a la empatía, y esta activación, vemos aquí el inexperto en reposo y en meditación, nada ocurre, hay una gran diferencia respecto al meditador. Y luego dijimos, se le puede pedir a un meditador el que module. Se puede hacer un 30% de compasión, 90%, 60%. ¿Qué significa esto? Y entonces es como, bueno, ¿le voy a dar solo 30% de compasión? No, que no es eso, no, claro que no. Significa, cuando sientes compasión, empieza a nacer en tu mente, crece, crece, crece más. Y eso se puede modular, un meditador lo puede modular. Puede parecer extraño, pero funciona y lo hemos hecho durante muchas horas. Y entonces lo que vemos aquí, cuando le pedimos a los meditadores que hagan un 30% de intensidad en cuanto a la compasión, esto es lo que se registra aquí, un 30, un 60 y un 90%, lo modulan. Es como cuando puedes subir o bajar esta compasión. Y entonces están entrenados para sentir esto, pero se puede aplicar a otra cosa, como controlar, por ejemplo, imaginar lo que es el dolor físico. Y yo hice esta prueba, imaginar un dolor como si me estuvieran quemando con un hierro candente. Y entonces un 30, un 60, un 90% mentalmente. Y cuando se mida, vemos esta activación de zonas cerebrales. Se puede modular también esta sensación de dolor. Y nuevamente, dolor real, en este caso, un una estimulación eléctrica, y vemos qué pasó con los que no tenían experiencia, estos novicios. Vemos aquí muy desagradable, pero cuando están los meditadores, cuando están en la meditación, en la compasión, entonces ellos sí perciben el dolor, lo perciben como intenso, pero ya lo dejan de percibir como desagradable,
porque están llenos de paz. Y entonces en su mente la red de sensibilidad al dolor no está activada y lo vemos en las zonas cerebrales claramente como no están activadas. Atención, William James, el fundador de la psicología moderna, dice: nadie puede mantener la atención más de unos pocos segundos sobre algo, quizás si no estás entrenado. Galileo nunca hubiese encontrado realmente el movimiento circular con este sistema. Realmente necesitaba el telescopio de su mente para verlo, para estabilizarlo, para reforzarlo. Y entonces vemos aquí los novicios, vemos los inexpertos, cómo la atención deja de ser mantenida en el tiempo, baja. Con los experimentados lo vemos como al cabo de 45 minutos siguen manteniendo atención completa. Es una curva plana, es una muestra clara. En una prueba de atención algunos cometieron 0 errores y tenían 45 minutos de concentración mantenida. Y alguno dijo: ¿qué pasa? ¿Sigo? ¿Seguimos? ¿Debo seguir? Y estaba ahí todo el día y seguía, no tenía problemas. Significa que es algo que hace bien y sin esfuerzo. Puede seguir haciéndolo. Está entrenado. Y entonces hay cambios estructurales durante la meditación a nivel cerebral. Vemos el cambio en el hipocampo. Vemos esta zona del cerebro que precisamente es la zona que procesa lo que es lo nuevo, el aprendizaje, la formación. Por ejemplo, alguien muy deprimido no tiene un cambio a nivel del hipocampo, no asimila nada nuevo. Pero ahora los meditadores, y lo comparamos con los no meditadores, y vemos aquí qué ocurre con los controles. Y todo lo nuevo, todo lo que aprenden, lo procesan, lo aprenden y aumenta mucho más. Incluso lo vemos, el volumen, el número de neuronas cambia, el volumen. Vemos la activación a nivel del hipocampo. Y entonces se puede estudiar cualquier cosa. Aquí hemos estudiado la actividad de la telomerasa, que tiene que ver con la longevidad. Están los telómeros, que es el final del cromosoma. Si el telómero se acorta, significa envejecimiento. Y hay una enzima que repara el telómero, que impide que se acorte, que prolonga la vida, y es la telomerasa. Y al cabo de 3 meses de meditación, el grupo de meditación tenía una actividad de telomerasa mucho más alta que los no meditadores, luego de ese retiro meditativo. Entonces, significa que, en los otros se reduce la actividad de la telomerasa más rápidamente. Entonces, no solamente es la felicidad y el bienestar, sino es bueno para la salud. Es bueno para la salud, no es nada malo. Y entonces dijimos: muy bien, pues ¿cómo hacemos? Y aquí tenemos el grupo de compasión, y este es el que se hizo durante 2 semanas de meditación, de amor y de reflexión. Y vemos cómo se aumenta esta conducta. Vemos cómo es más prosocial al cabo de 2 semanas de entrenamiento. Es decir, que ha cambiado al cabo de 2 semanas de meditación durante 30 minutos al día, y esto se puede hacer y significa que se puede lograr. Y con los niños, y realmente esta conducta prosocial es tan fácil. Durante 8 semanas se entrenaron a estos niños 10 minutos al día en juegos prosociales, pensar en los otros, en cómo piensan, cómo se sienten, y entonces mirando a los otros, ponerse uno en el papel de otros. Algo que podía desarrollar una preocupación altruista, una empatía, fomentar la empatía. Y al cabo de 8 semanas, los enseñantes analizaban la conducta prosocial de estos niños, que había cambiado. Vemos los controles con los que participaron en la intervención en la curva en azul. A los niños, pues les encantan estos juegos. Y entonces les dimos, por lo tanto, a estos niños ir a compartir con los otros, compartir pegatinas con otros. Les encantan estas pegatinas, estos stickers, y entonces era compartir con otros. Antes de la intervención,
primero habían tenido esa pequeña práctica sobre compasión y prácticamente regalaban sus pegatinas a su mejor amigo y no a los no amigos, no a los ajenos, no a los desconocidos, pero al cabo de 8 semanas, de 10 minutos al día de entrenamiento sobre cómo se siente el otro, piensas en los otros niños, comparte con los otros niños, este niño puede no ser feliz, piensa en los otros, es tan sencillo. Y si no se hace en una forma, es decir, simplemente jugar, y al cabo de 8 semanas, estos niños, estas pegatinas tan queridas, entonces las repartieron en forma equitativa a todos, solo al cabo de 8 semanas. Si piensas en eso, entonces dices, bueno, pues el no hacer esto es algo que es una verdadera pena no hacerlo, porque abre las mentes de los niños. Y vamos a pensar ahora en 3 meses de meditación. No tenemos mucho tiempo, no es mucho el tiempo, pero vemos que comparado con un grupo no meditativo, aquí esto fue una empresa de alta tecnología para reducir la ansiedad. La meditación reduce la ansiedad, refuerza el sistema inmune un 30%, y es muy importante. Entonces, 3 meses. Y vemos aquí los no meditadores comparado con los meditadores en rosa. 2 grupos separados, 30 voluntarios. Y entonces, en forma aleatoria, fueron asignados a un grupo o al otro. Y se vio aquí lo que era en esta forma. La gente decía, bueno, pues 30 minutos. Bueno, pues bien, todo puede funcionar. Y lo intentamos. Linda Carlson hizo esto y era la tendencia a sentir ira al cabo de 8 semanas de este tipo de meditación. Bajaba el nivel de ansiedad, el nivel de ira, y es muy importante. Bueno, vemos aquí, el mismo estudio nos mostró que la gente que tiene una tensión normal, pues no les pasa nada, no cambia, pero los que tienen hipertensión, después de la meditación, se baja la presión sanguínea en 15 milímetros. Lo vemos aquí, que no le pasó al grupo control. Luego, resumiendo, yo creo que ahora queda claro, creo que ahora lo sabemos, creo que estas técnicas centenarias sí tienen un efecto muy importante en la vida moderna que nos llevan a la felicidad. Entonces, nuevamente, esto se traducirá en una actividad real. La gente dice, muy bien, estás meditando allí en tu ermita y piensas en la compasión. Bueno, eso vale para ti, pero ayudará esto a otros, y por eso quiero mostrarlo, porque creo que es algo que siempre entra en el debate. Y en los últimos 12 años hemos empezado 110 proyectos humanitarios, monjes y meditadores dedicados, comprometidos. Hemos creado 15 clínicas en Nepal, en el Tíbet, y tenemos unidades de cuidados paliativos. Cuidamos a aquellas personas que tienen una minusvalía, lo vemos en India también, vemos lo que hemos hecho en Bihar, vamos a aldeas, la educación a la mujer, llevamos pues la posibilidad de utilizar celdas solares para producir electricidad, y le llamamos ingenieros solares, y hemos creado escuelas y se puede hacer realmente realmente se puede hacer de esta forma con $100,000. Tenemos ahora de esta forma una gran cantidad de escuelas para niños en Nepal, en el Tíbet, y de esta forma tenemos miles de niños que en 3 meses han entrado en estas escuelas, programa para madres, para hijos, clínicas, y aquí tenemos lo que es la prevención de la pérdida. Bueno, esto es lo que tenemos en el caso de una subida, una crecida del río, y hemos creado, por lo tanto, estos puentes en Tíbet, y son felicísimos, y este es un médico tibetano, pero evidentemente no es dentista, no, es oftalmólogo, bueno, en fin, realmente. Y aquí tenemos, bueno, tiene 2 pares de anteojos, pero está feliz, y bueno, también lo está esta señora, y escuelas, y muchas escuelas,
que hemos creado, que hemos construido. Y aquí tenemos donde hacemos como si fueran pruebas y entonces, bueno, para que no copien, le ponemos a distancia uno del otro. Y uno siempre intenta mirar al de al lado. Bueno, no, pero está un poco lejos para poder copiar. Y aquí revitalizamos la artesanía tradicional, la pintura y también en zonas de terremotos durante 2 inviernos consecutivos 3.000 familias han sido ayudadas, les hemos dado alimentos, hemos llevado todos los bienes necesarios y hemos sacado, por ejemplo, a esta niña de los escombros luego del terremoto. Ella sobrevivió al cabo de días y la vemos aquí y estamos hablando, por lo tanto, de bueno, el abad de mi monasterio. Aquí tenemos, y yo le fotografié a distancia y me decía, ¿por qué me fotografías? Y entonces sonrió. Y aquí le tenemos. Una sonrisa franca, rostros de gente simple, feliz, genuinamente feliz. Y lo último que mencioné al principio, la felicidad y el altruismo a largo plazo. No debemos olvidar las generaciones venideras, y esto es importante. Estos son para el 2050 los elementos en cuanto al planeta, la disminución de la capa de ozono, el cambio climático y todo lo demás. Pero tiene que llegar también el altruismo, no solamente a seres humanos. Pensar solo en los seres humanos sería poco. Tenemos que pensar que la mayor parte de las emisiones de gas vienen de lo que es la producción, por ejemplo, animal, y 10 kilos de proteínas vegetales son necesarias para 1 kilo de carne. Y vemos que 1.400 millones de gente pobre podría ser alimentada con estas 775 millones de toneladas de cereales utilizadas cada año para el ganado. Y realmente tenemos que pensar, por lo tanto, en la fauna marina. Y tenemos que pensar en una sociedad más feliz. No podemos olvidar lo que hacemos a los otros seres vivos. Y eso lo dijo George Bernard Shaw. Los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. Gracias por vuestra atención. Y creo que muchísimas gracias. Un placer. Merci beaucoup. Amazing. Muchas gracias, ha sido impresionante. Sí, por favor, si no le importa, permanezca.